supuesto que estamos alarmados a nivel mundial por esta nueva variante de la COVID-19. He estado revisando información y la forma correcta de hablar sobre esta variación es justamente esa palabra, variante y no cepa. Es una nueva variante de la COVID-19. Europa, por supuesto, está en alerta máxima. Reino Unido, varios países de la región han impuesto medidas restrictivas. Solamente para hablar de nuestro país y recordar un poco lo que ha señalado el presidente de la República esta mañana, el presidente Francisco Sagasti, es que se va a evitar la salida y el ingreso de ciudadanos extranjeros no residentes desde Europa. Pero además aquellas personas que en las 2 últimas semanas hayan ingresado al país desde, por ejemplo, el Reino Unido, que es el centro de la atención en este momento, tienen que hacer cuarentena durante 14, 15 días, que forma parte del protocolo sanitario para evitar el contagio de la COVID-19. Y por supuesto, continuar sin bajar la guardia con todas las medidas de bioseguridad en cualquier centro, un conglomerado comercial, los restaurantes y demás, centros bancarios y demás establecimientos. Pero hablemos de los restaurantes. Estamos en una fase 4 de reactivación. El aforo se ha incrementado. Algunas actividades que no estaban consideradas en la fase 1, 2 y 3 nuevamente reabren sus puertas hacia el público. Hablamos de gimnasios, casinos, el sector turismo y demás. Los restaurantes, muchos empresarios pequeños, medianos y grandes han obtenido, por ejemplo, el Reactiva Perú y tienen en esta fase de reactivación una esperanza para poder, digamos, levantar el negocio y dar más trabajo a más peruanos. Pero hoy vamos a conversar con José Luis Silva Martinot, representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, de digamos, la amenaza que representa esta variante y por lo tanto las medidas que se puedan tomar eventualmente en nuestro país y en todo el mundo. ¿Cómo podría afectar a los empresarios de la gastronomía aquí en PBO, señor Silva? Muy buenos días, Judy, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que tú has presentado como introducción, sí, bueno, creo que todos somos conscientes del problema global que hoy día hay con respecto al tema del coronavirus, pero yo quiero hacer ahí una diferencia. Perú es el país con los protocolos más estrictos del mundo, en lo que a restaurantes se refiere. Los restaurantes que eran 200.000 en el año 2019 y que daban trabajo a más de 1 millón de personas, han hecho inversiones importantes en medidas de seguridad y en la adaptación de los restaurantes a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud y aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de la Producción. Lamentablemente, la demora por parte del gobierno del expresidente Vizcarra en poner operativo los restaurantes ha hecho que decenas de miles de restaurantes quebrasen y por lo tanto se pierdan cientos de miles de puestos de trabajo, que hoy día es lo que más necesita nuestro país, obviamente en paralelo a cuidar nuestra salud. Queda claro que efectivamente el sector gastronómico pues representa para nuestro país no solamente un atractivo turístico, ¿no? Y una fuente de trabajo para todos. Eso creo que es clarísimo, es evidente el aporte del sector. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto pues afectados a varios sectores, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de los gimnasios, del sector de entretenimiento, los cines. ¿Se imagina usted abrir un cine y no vender canchita cuando parte del negocio justamente es ese? El sector agro, el sector turismo y podemos seguir hablando de eso durante toda la mañana. Ahora, si bien es cierto, el gobierno de Martín Vizcarra tardó incluso cuando les tocaba ya en la fase 3 de reactivación, ¿no es cierto? Les tocaba en la fase 3 de reactivación abrir los negocios, se demoró incluso 1 mes más para emitir
el reglamento, tengo entendido, un mes más, cuando ustedes ya tenían previsto abrir y tenían los protocolos aprobados, ¿no es cierto? Este es un primer bajón, un primer obstáculo que tiene el sector. Pero en este caso ya no hablamos de temas formales como reglamentos. Tengo entendido que ustedes solicitan además una serie de exigencias, que lo vamos a detallar más adelante, pero si el país... Hemos visto la mala gestión en el tema de las vacunas, hay un riesgo real de una segunda ola, las camas UCI se están acabando en el país. Entonces, si eventualmente las medidas restrictivas van a ser más duras, ¿cuál sería la solución? Porque en algún momento, como en países inmensos y que tienen han tenido mejores resultados en el manejo de la pandemia, se han ido a cuarentena estricta, una situación en el país no es tan descabellada, ¿no es cierto? A ver, creo que es importante hacer ciertas diferenciaciones. Definitivamente concuerdo contigo en todos los errores que se han cometido en el gobierno del expresidente Vizcarra, que en un artículo que escribí lo he definido como caquistocracia, que es el gobierno de los incapaces, porque eso es lo que fue el gobierno del expresidente Vizcarra. Se tomaron las peores medidas y por eso hoy día no tenemos vacuna, por eso somos uno de los países con más alto nivel de muertes por millón de personas y por eso es que somos el país en Latinoamérica con el peor resultado económico. Definitivamente ese gobierno es tal vez el peor de la historia del Perú, pero ya yendo específicamente al sector gastronómico, al sector restauración, ya no podemos comparar a otros países. Perú fue el único país que yo tenga ahorita en la memoria que se prohibió los deliveries, cuando en todo el mundo, justamente para promover el que la gente reciba la comida en su casa, promovió los deliveries, ya Perú cometió ese error. Y lamentablemente esas son sugerencias, imposiciones del grupo Prospectiva, que es el grupo que hoy día sigue de alguna manera dentro del Ministerio de Salud, fijando cómo debe trabajarse en el tema del coronavirus. Yo no entiendo cómo un equipo que se equivoca y se vuelve a equivocar y que nos pone en último lugar en el mundo, se le sigue haciendo caso. No, en ese punto estamos totalmente de acuerdo, porque incluso al inicio de la cuarentena, y Pilar Macetti además consideró eso un error, fue, creo yo, una de las pocas o la única crítica pública que hizo al señor Víctor Zamora, es que incluso se mandó a cuarentena a la atención primaria en salud, y estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, en el tema del servicio delivery. Pero la semana pasada hablamos con la señora Blanca Chávez, ¿no es cierto?, de Ahora Perú, y ella señalaba una serie de pedidos para tratar de ayudar justamente al sector a que pueda recuperarse en esta etapa del año. Todos esperamos que la segunda ola no llegue con todas sus fuerzas aquí en nuestro país. Todos esperamos eso. ¿Y quién no quiere ver al empresario trabajar y que brinde más trabajo a más peruanos? Por supuesto que lo queremos. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted y qué harían o qué pasaría si en todo caso las medidas estrictas se vuelven a imponer aquí en nuestro país? Bueno, respecto a lo último que acaba de comentar, yo espero que no se tomen medidas mayores en el país, porque se estaría castigando al formal, porque sabemos, Judy, que más del 70% del Perú es informal. Ellos son los que incumplen las normas y cuando se cierran los negocios, se cierran solamente los formales. Entonces, al que cumple, al que ha invertido, el que se ha endeudado, se ha empeñado para poder ayudar a que nuestro país salga del problema, a ese se le cierra. Pero a ese 70% que le importa nada las normas, a ese se le premia, porque se le dice solamente ustedes, los informales, pueden seguir trabajando. Eso creo que es el error que viene cometiendo el anterior y todos los anteriores gobiernos, porque lo que tenemos que hacer es promover la formalidad. Al que actúa correctamente, a ese hay que premiarlo, a ese hay que apoyarlo. Entonces, si se tendría que tomar una medida, es prohibir los conglomerados, prohibir que haya
comercio informal, porque esos son los que transmiten lamentablemente el coronavirus. Y no es el formal. El otro día conversando con una persona me dice, me preocupa que afuera de los moles hay cola, pero hay cola con distanciamiento social. Sí, hay cola con distanciamiento social, porque los moles controlan el aforo. En cambio uno va a Mesa Redonda, uno va a Gamarra y parece la procesión del Señor de los Milagros. Mire, todo el mundo apretado y la mayoría de gente tiene mascarillas, pero un grupo importante no tiene puesta ni siquiera la mascarilla. No, por supuesto que el sector informal es mucho más difícil de fiscalizar y la pregunta es, ¿realmente se fiscaliza? Yo le cuento, restaurantes de casa, del barrio, chifas, sí, algunos, los más grandes, cumplen con el protocolo, pero no todos. Por ejemplo, los lugares donde uno come menú, véngase por aquí, por Miraflores, nada más. De verdad, que va a haber que no hay distanciamiento social. Y le cuento otra. El último fin de semana, el día sábado, yo fui al Jockey Plaza. Y también caminaban en caravana y no había distanciamiento social. Y se lo digo yo, porque yo estuve allí. Entonces, realmente nos falta fiscalización y castigo, porque por la culpa de unos pagan los otros. Y no es solamente, ya estamos acostumbrados a ver el desorden que existe en La Victoria y que hoy utiliza como caballito de batalla el señor Forsyth y también Mesa Redonda. Pero ojo, centros comerciales como el Jockey, donde yo estuve el día sábado, también incumplen las normas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, invocar al tema de la responsabilidad de la gente. En el Jockey, yo personalmente también he estado este fin de semana, hay un aforo, hay un control de temperatura antes de entrar, hay un tema de limpieza de zapatos en todos los locales y también un tema de limpieza de manos. Sin embargo, la gente sí, puede ser que haya gente que se pegue más. No, en el patio de comidas, señor Silva, yo he pasado por ahí, o sea... Sí, en el patio de comidas... ¿Proponen? ¿Qué están pidiendo al Ejecutivo? Bueno, dentro de las propuestas nosotros lo que hemos hecho es recoger la propuesta que tuvo la ex ministra Barrios, que ella planteó que era necesario una exoneración del IGB para el año 2021 y 2022. Ella lo planteó de la siguiente manera, o sea, hoy día sabemos que los restaurantes, los insumos, en su mayoría, no tienen IGB. La mano de obra, es decir, los mozos, los cocineros, no tienen IGB. Entonces, grabar con IGB se encarece el tema de restaurantes y hoy día lo que los restaurantes necesitan es atraer a más gente. Entonces, la exoneración del IGB es una necesidad imperiosa que lamentablemente pareciera que el MEF no quiere que se dé por un tema dogmático, cuando lo que está sucediendo es, si no se toman medidas extraordinarias, al final del 2021 es posible que el 90% de los restaurantes hayan desaparecido. O sea, una actividad como la gastronomía, los restaurantes, que ha sido el orgullo de nuestro país, lamentablemente va a desaparecer. Y va a desaparecer, creo yo, en gran parte por la desinformación que ha habido. Porque después de tu casa, Judy, el lugar más seguro para comer es un restaurante formal. No uno informal que de repente tú dices que vas y comes menú. No, yo te estoy hablando de un restaurante formal que cumple todos los protocolos. Lamentablemente, Perú, que ha sido reconocido 8 años como el primer destino gastronómico del mundo, como consecuencia de la incapacidad y del mal mensaje del expresidente Vizcarra, ya ni siquiera ha pasado a nivel sudamericano, Judy. O sea, Perú, de ser el número 1 en el mundo 8 años consecutivos, este año ha sido dejado de lado porque, claro, la gente del World Travel Award, ¿qué va a decir? Si el presidente de la República dice, no vayan a comer a los restaurantes,
¿cómo va a clasificar como el mejor destino gastronómico de Sudamérica? Nos eliminaron en una. Y eso es como consecuencia, repito, de la incapacidad que hemos tenido con el expresidente Vizcarra y su equipo que lamentablemente nos dirigió durante casi 2 años. No, y queda claro, yo creo que en ese punto todos coincidimos. O sea, no solamente los medios de comunicación, en una opinión creo que a esta hora de la mañana ya casi es unánime, ¿no? En el tema del manejo de la pandemia, sino también en la prensa internacional. En ese punto no hay discusión, señor Silva, no hay discusión. El problema es que la realidad es esta. O sea, nos enfrentamos a esa realidad donde hay un sector formal, un sector informal, pero también un sector formal que puede caer en la irresponsabilidad de no cumplir las normas y que por culpa de ellos pagan, repito, los otros. Muy bien, esperemos que así sea, que realmente haya un acuerdo entre el Ejecutivo y este sector para que finalmente puedan obtener los beneficios que están exigiendo, o también el ceder de parte del sector y ceder de parte del Ejecutivo. Pero si se viene la segunda ola, señor Silva, lamentablemente todos nos vamos a ver afectados, los medios de comunicación también, mi familia, su familia, todos. Entonces, yo creo que es positivo que los gremios empiecen a hablar, a alzar la voz, que puedan exigir, por supuesto, pero de allí a enfrentarse a la realidad también es un poco duro y complejo. El problema, Judy, es que el sector formal hace las cosas de la manera correcta, sale y habla, pero pareciera que para ser escuchados es necesario bloquear carreteras, destruir la propiedad pública y privada, porque pareciera que a esas personas son las únicas que se escucha, lo cual yo creo que es un error. Creo que un gobierno responsable, un gobierno que quiere hacer las cosas correctamente, porque yo conozco personalmente al presidente Francisco Sagasti, considero que es un buen profesional, una mejor persona, pero lamentablemente su entorno y las personas que están de alguna manera colaborando con él y están tomando las decisiones, no están escuchando lo que se debe hacer, que es mejor para el país, sino pareciera que estuvieran tomando las decisiones en función a cuánto va a mejorar su popularidad. Y así no se gobierna un país. Un país se gobierna en función de qué es lo que se necesita y no en función a lo que es más popular. No, de todas maneras, lo hemos visto con los expresidentes y las decisiones se toman así, pues de acuerdo a cómo van las encuestas, pero como le repito, hay una realidad que no podemos negar y que el señor Francisco Sagasti tomará la decisión, espero que sea correcta en estas últimas semanas del año 2020. Eso esperamos todos, sí. Judy, muchas gracias. Invocarle al presidente Sagasti, al ministro de la Producción y a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, que son personas que oyen y que son dialogantes, que vean qué es lo mejor para el país, y en el caso específico del sector restauración o del sector gastronómico, lo que se necesitan son medidas extraordinarias porque estamos en una situación extraordinaria. Bueno, aquí siempre habrá un espacio, al menos en el tema gastronómico hemos tenido a Blanca Chávez, lo tenemos usted hoy, solamente la semana pasada hemos hablado del tema, y así vamos a hablar todas las semanas con distintos gremios, porque creemos aquí en PBO que todos deben ser escuchados, pero siempre también poniendo sobre la mesa la realidad y sobre lo que ha sucedido. Muchas gracias, señor Silva. Muchas gracias, Judy, y gracias a todos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.